Bueno, primero nos queremos presentar, estamos muy contentas y es un gozo poder compartir con tantas mujeres. Mi nombre es Flavia Johansson, tengo 31 años, soy soltera y sirvo en la Iglesia Crecer. Y también soy certificada con ACBC, gracias al Señor, desde el año pasado. Hola a todas. Soy Danica Abistror, soy la esposa de Eric, que está presentando también. Soy madre de 5 varones, soy misionera de Estados Unidos, consejera bíblica también con ACBC y soy parte de la Iglesia Crecer en Córdoba también. Quiero orar primero para empezar nuestro tiempo juntos, así que oremos. Bueno, gracias Señor por este hermoso tiempo que podamos compartir en esta conferencia. Gracias por cada una de las mujeres que están presentes. Padre, te queremos pedir que hables a nuestros corazones, que uses esta charla para traer luz a los corazones y sobre todo que tu nombre sea glorificado. En tu nombre oramos. Amén. Bueno, es un gozo ver a todas. Gracias por estar. Y en este día queremos navegar juntas en un tema que es muy recurrente. Está entre nosotras, pero del cual muchas veces tenemos poca información. Sabemos que, de manera general, un poco que se trata del feminismo y quizás alguna de sus propuestas, promesas o exigencias. Pero la realidad es que muy pocas veces nos preguntamos cómo, de manera personal, este feminismo ha afectado nuestras vidas como mujeres y como hijas de Dios. Y cómo el feminismo está afectando a las mujeres en el contexto de la iglesia también. Hoy vamos a hablar sobre el feminismo y cómo nos ha influenciado a nuestra perspectiva de ser mujeres y la relación entre mujeres dentro de la iglesia local. Sabemos que el feminismo dice muchas cosas y mucho está enfocada en la libertad de la mujer. Sos libre cuando haces lo que quieres, libre de decidir tu propio destino y tus propias decisiones. Podrás ser vos mismo cuando seas libre de compromiso. A veces vemos que el feminismo dice que eres mejor cuando eres una mujer independiente y autónoma. El objetivo de la mujer es capaz de hacerlo todo ella sola. Y también podemos ver que a veces hay mujeres que viven solas y son felices y están bien, no necesitan ningún hombre. Quizás hoy entre nosotras hay mujeres que pueden decir claramente que no tienen luchas con el feminismo. Entiendo, pero no creo eso. O hay otras que sí abrazan el feminismo y creen sus promesas o sus derechos o sus exigencias. Lo ven que está bien. Puede ser también que estás luchando contra el feminismo. Aprender sobre sus ideas, pero bueno, no adoptarlas tanto, pensando que podría haber algo más equilibrado quizás para ser una mujer piadosa. Sabemos lo que es querer ser una mujer piadosa en un mundo donde están bombardeándonos constantemente acerca del feminismo. Una autora llamada Susan Hunt dice: el movimiento feminista hizo muchas promesas, pero sus reclamos de independencia y autonomía han dejado a las mujeres confundidas y solas. Y es en esto en lo que queremos enfocarnos, en confundidas y solas. Primero voy a dar un breve recorrido sobre la historia del feminismo, sus promesas, exigencias, y luego Danica va a contrastar sus mentiras con la verdad de Dios. Y después juntas vamos a aplicar estas verdades a nuestras vidas y al cuidado de las almas entre mujeres. Es decir, vamos a hacer un recorrido histórico, teológico y práctico.
queremos llamarlas a un modelo bíblico de feminidad que sea claro y que florezca realmente en la comunidad de la iglesia. El cuidado de las almas entre mujeres dentro de la iglesia local debe animarnos a que no caminemos solas en esta vida. Dios nos ha dejado su palabra y su iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. Y en ella obtenemos refugio, guía y compasión. Si te sentís quizás confundida y sola luchando con algo, creo que tenés que tomar notas y estar atenta de lo que vamos a charlar hoy. Debemos buscar una iglesia, hermanas, con hermanas que nos animen a ser cada día más como Cristo. Pero más importante aún, debemos procurar cada una de nosotras ser esa hermana que lleva a cada una de nuestras amigas, hermanas, ancianas, más chicas, a los pies de Cristo. Que nuestra identidad está en Cristo y nuestras vidas y consejos deben estar basados en su dirección. Busquemos que dé la palabra el camino para la feminidad y compartamos eso con otras hermanas en la iglesia. Entonces, ¿por qué es importante la feminidad? ¿Qué dice Tito 2 que nos ayuda a entender un poco eso? ¿Dani? Bueno, les animo a buscar en tus Biblias primero Tito 2, 11 a 13, en donde vamos a enfocar mucho de nuestra charla hoy. Tito 2, 11 a 13 es. Y leo yo. Tito 2, 11 a 13 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. En otras palabras, nuestro Señor nos dice a través de este pasaje que para dar buenos consejos a otras mujeres, mi oído tiene que estar sintonizado con la sana doctrina y mi vida tiene que reflejar la imagen de Dios. Vamos a explicar eso ahora. Pero primero, Flavia, ¿puedes ayudarnos a entender más de esta falsa doctrina que se llama feminismo? Sí, claro. Bien, ahora vamos a tomar unos minutos para poder recorrer históricamente un poco acerca del feminismo. ¿Y por qué? ¿Por qué creemos que es bueno e importante poder tomar esto? Hay una frase que cuando tomé una materia en el seminario, el profesor Sam nos dijo cuando tomamos la historia para poder traerlo y vivirlo en la actualidad, que dice así: los que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. Entonces necesitamos recordar el pasado, necesitamos recordar los errores que también se cometieron en el pasado para no volver a repetirlo. Y junto con esto vamos a arrancar un poco acerca del feminismo. El feminismo justamente termina en una palabra que es ismo, como el ateísmo, el humanismo, el marxismo. Significa que se trata de una corriente filosófica, una doctrina o un sistema de ideas. Es decir, que son un conjunto de ideologías y movimientos políticos, culturales y económicos que tienen objetivos de la igualdad entre el hombre y la mujer. La premisa fundamental del feminismo es que las mujeres deben confiar solo en su propia verdad personal. Promueve que ninguna mujer debería someterse a ningún poder externo. El feminismo es una de las formas en que las mujeres buscaron encontrar su identidad y sostenerse de ella, pero la realidad es que el fin último es vacío. La historia del feminismo, hermanas, vamos a dividirlas en 3 olas. Una ola que empezó en el siglo XIX y principios del siglo XX, más o menos, y empezó más que nada en Inglaterra, en Estados Unidos y parte de Latinoamérica. Muchas de las primeras feministas estaban realmente oprimidas por prácticas laborales injustas y tenían una voz limitada en la sociedad. Pero el movimiento no se trataba solo de verdadera opresión. También conocido como movimiento sufragista, porque desde ese momento empezaban a luchar por el voto femenino.
Se preocupó por cuestiones adicionales. Tenía por ejemplo, como la reforma cristiana. ¿Qué significa esto? Porque la realidad es que la mujer en ese momento tenía una visión, sin ser cristiana, tenía una visión o valores cristianos acerca del rol de la mujer. Estos eran los valores que permeaban la sociedad del Occidente. Ella valoraba la fidelidad conyugal, estaba de acuerdo que el hombre era el proveedor y protector de su familia, y la responsabilidad primaria de la esposa era cuidar el hogar y educar a los hijos en un ambiente de respeto y admiración por su marido. Para muchas feministas de la primera ola, los hombres eran un problema. Y esta actitud llevó a la rebelión en un mundo donde estaba empezando a revelarse todo. El feminismo continuó definiéndose como autonomía personal y libertad respecto a los hombres. Las feministas continuaron rebelándose contra las expectativas culturales de las mujeres. Y en los años 1950 y 1960 es donde comienza la segunda ola del feminismo. La rebelión fue contra la caricatura del ama de casa, ¿no? De la mujer que estaba en su casa. Eso era una cuestión de hacer chistes, de que, no sos mujer, sos ama de casa, ¿no es cierto? Entonces, en los años 1950, una mujer filósofa, y quizás algunas la conozcan, Simone de Beauvoir, propuso que para que las mujeres vivieran como seres humanos necesitaban demandar sus derechos, rebelarse contra los hombres y derrocar todas las estructuras sociales que hubieran construido los hombres y mantuvieran a las mujeres en servidumbre. Ella animó a las mujeres a dejar sus hogares y destruir la visión tradicional del matrimonio, la maternidad y la moralidad. Más adelante, en el año 1970, las mujeres empezaron a ingresar en masa a la fuerza laboral. Exigían igualdad de remuneración por el trabajo y buscaban además dejar una huella como seres autónomos. Si bien algunos de los avances del feminismo en la segunda ola fueron buenos, como la igualdad salarial por el trabajo, leyes contra el acoso sexual, otros solo ampliaron la línea divisoria entre el hombre y la mujer. Además, cuando el feminismo de los años 70 lanzó a las mujeres fuera del hogar y hacia el mundo laboral, pasaron dos cosas importantes. Las mujeres empezaron a encontrar propósito e identidad fuera de un esposo y fuera de los hijos. Y algo mucho más peligroso, empezaron a encontrar la identidad en ellas mismas. Lo que hizo el feminismo fue borrar poco a poco las diferencias entre el hombre y la mujer. Recuerdo que hace poco estaba estudiando y buscando, investigando y estaba charlando con una mujer de la iglesia, que ella es mayor, y yo le preguntaba sobre esto, ¿cómo viviste vos esa época? Porque sinceramente para mí es historia y lo voy viendo, pero ¿cómo lo viviste vos? Y ella me contaba que, bueno, ella tuvo que trabajar desde los 18 años porque necesitaba ayudar a su familia. Y ella estaba justamente pasando la segunda ola, ¿no? Donde las mujeres salían de su casa y empezaban a trabajar, porque así iban a ser más felices. Y yo le dije, ¿y vos qué pasaba? Y me decía, no, realmente lo que pasaba era que a nivel público, sí, las mujeres eran como, sí, somos fuertes, estamos felices, esto es lo que queremos hacer. Pero yo me ponía a charlar individualmente con algunas de ellas y eran mujeres realmente miserables. No querían estar ahí, querían estar en su casa, querían estar con sus hijos, pero la presión de la ola cultural las llevaba a que tengo que salir, tengo que trabajar. Hay una frase que quizás alguna habrán escuchado que dice que en ese momento representaba a las mujeres frente a los hombres. Todo lo que tú puedas hacer, yo puedo hacerlo mejor. Y sobre esto iba creciendo el feminismo. El feminismo de los años 70 dio origen a la tercera ola, una especie de hiperrebelión. Esta nueva ola de feminismo abrazó la sexualidad femenina e intentó utilizarla en beneficio de las mujeres. Mi cuerpo, mi decisión. Yo hago lo que quiero con lo que tengo. Y en esta tercera ola hay una autora muy conocida que fue la que explotó
por así decirlo, el feminismo a lo más alto, que es Betty Friedan. Era escritora y autora de varios libros referentes grandes del feminismo en su momento y se apoyó en este pensamiento. Les preguntó a sus amigas cuáles eran sus niveles de satisfacción siendo esposas, madres y amas de casa. Ella pudo ver el desencanto y descontento que reinaba entre ellas y eso le sirvió como premisa para escribir lo que se convertiría en una bomba, que es su libro, La mística de la feminidad, en el cual ella planteaba que había un problema que no tenía nombre y ese era que la infelicidad de la mujer se debía al rol que la sociedad le había impuesto. Ella proponía que la mujer debía cuestionarse y rebelarse contra toda labor de ser madre y esposa y construir un mejor plan de vida que incluyera preparación académica, una carrera con el fin de lograr algo importante en la sociedad. Y hay una cita del libro de Betty Friedan que me gustaría compartirles, que dice: la liberación de las mujeres debe provenir de adentro. No podemos permitir que nadie más determine quiénes somos o qué podemos lograr. Uno de los elementos más importantes de la tercera ola es la toma de conciencia de que la jerarquía del varón sobre la mujer se basa en toda una estructura social que lleva siglos instalada, llamado el patriarcado. Hay muchas otras feministas que dicen que se empezaron a surgir más olas. Ahora estamos en una cuarta ola. Pero otras simplemente dicen que es esa misma lucha que se sigue planteando hoy en día. Solo que hoy en día suman otras minorías como la LGTB o mucha ideología de género también. Y el tema, hermanas, con el feminismo es que en algún momento quiso solucionar problemas reales, pero se dirigió a una fuente errónea. Decidieron depender de ellas mismas en vez de poder ir a Dios. Y estoy segura de que puedo decir mucho más acerca de la historia. Realmente fue difícil hacer un resumen para hablar sobre la historia del feminismo. Pero esencialmente debe entenderse que las tesis básicas del feminismo no se originaron en la sociedad moderna y no fueron producidas por las simples ambiciones egocéntricas de mujeres contemporáneas que quieren ser libres para hacer cualquier cosa que quieran hacer y hacer todo lo que quieran hacer. El feminismo radical no es un fenómeno exclusivo del siglo XX ni el producto del movimiento igualitario occidental. El programa del activismo feminista es antiguo y en su raíz forma parte de la estrategia del diablo para menoscabar y destruir el plan de Dios para la humanidad. Empezó en el jardín del Edén, con la tentación de Satanás y la rebelión de Eva. Primero contra Dios y después contra su esposo. Cuando ella eligió seguir su propio camino independiente. Y desde ese momento, en cierto modo, hay mujeres que se sienten solas, luchan contra todo y muchas veces deciden caminar sobre sus propias fuerzas. Hermanas, las invito a pensar un poco, a pensar que no podemos sostener el peso de querer entender o poner nuestra identidad en nosotras mismas. Y no solo eso, sino tratar de ayudar a otras mujeres a querer hacer lo mismo. Sin Cristo, sin la palabra y sin la iglesia local es imposible. Y ahora la idea es seguir caminando juntas, ya teniendo este contexto histórico del feminismo, sus olas, exigencias, independencia. Y quiero que nos enfoquemos un poco más en el pasaje que leía Danica de Tito 2. Y vayamos a ver qué dice Dios sobre la feminidad. Así que vayan a Tito 2 porque vamos a recorrerlo un poquito. Bien, voy a leer de nuevo Tito 2, 11 al 13, que dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que, negando la impiedad y los deseos mundanos,
vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Y vamos a poner un poco de contexto al libro de Tito. Tito es una carta pastoral, que está justamente, se llama carta pastoral, porque Pablo envió específicamente a una persona encargada o a un líder que lidiaba con iglesias, en este caso Tito. Y Tito se encuentra en Creta. Y vamos a ver qué sucede en Creta y por qué Pablo está llamando a Tito a que esté ahí en Creta. Vamos a leer Tito 1:5. Dice, por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad, como te mandé. En este versículo queda claro cuál es el objetivo de Pablo con Tito. Ahora, vayamos más adelante en los versículos 10 y 11. Y está la causa por la cual él lo deja. Porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente lo de la circuncisión, y a quienes es preciso tapar la boca porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Versículos 15 y 16. Todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes, inútiles para cualquier obra buena. Si pueden ver, el contexto de Tito en Creta era muy similar a lo que podemos estar viviendo hoy. El versículo 10 dice, porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores que enseñan falsas doctrinas. Y en la parte final del 11 dice, trastornando familias enteras. Entonces, el contexto donde estaba Tito realmente era devastador. Era una sociedad, una cultura donde lo que estaban enseñando iba en contra de la palabra de Dios. Pero en medio de ese contexto donde Pablo le deja a Tito, Pablo le deja algo muy en claro. Y eso lo vamos a ver en capítulo 2, versículo 1. Pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Lo importante para Tito era enseñar lo que estaba de acuerdo con la sana doctrina. Porque si vemos el contexto, sin dudas, era un mar de falsas doctrinas. Y si Tito necesitaba guiar a esas iglesias, necesitaba enseñar y formar un piso realmente firme. ¿Cuántas acá saben sobre huerta o plantas? Bueno, yo no sé nada, a mí se me muere un cactus. Pero imaginen, si una planta no está bien arraigada a la tierra, cualquier viento que venga puede arrastrarla o puede morirse. Del mismo modo, el llamado de Pablo a Tito era arraiga a estas personas a la sana doctrina, porque las enseñanzas que están dando son muy peligrosas. Y no solo, yo me imagino el contexto como el feminismo, por ejemplo. No es que nos están diciendo 100% no tenés que creer en Dios. No, son muy vanas sutilezas, ¿no? Que nos van entrando y nos van diciendo, me convence. Entonces, esta forma de arraigar a las personas a la sana doctrina era el modo en que Tito iba a poder ordenar las iglesias, ayudar, guiar e infundir aliento y sobre esos suelos firmes poder crecer. Una congregación, una iglesia local saludable es poderosa para mostrar el gozo de la salvación al mundo que lo rodea. Y nosotras, mujeres, debemos mostrar el gozo de la salvación al mundo que nos rodea. Avanzamos un poquito más en el libro de Tito y vayamos a los versículos 3 al 10 del capítulo 2.
Y dice, asimismo las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno para que puedan instruir a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos y a que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Asimismo, exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. Muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana e irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando toda buena fe, para que adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador, en todo respeto. Si vemos, hermanas, acá hay 3 peticiones que Pablo hace a Tito para que enseñe en la iglesia local. Y en cada una de las peticiones hay un objetivo sumamente claro. Fíjense en el final del versículo 5, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Al final del versículo 8, para que el adversario no se avergüence a no tener nada malo que decir de nosotros. Y el final del versículo 10, para que adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador, en todo respecto. Básicamente, ese es el objetivo por el cual Pablo pone a Tito y enseña específicamente cómo deben vivir y cómo tienen que estar basados en la sana doctrina, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, para que la palabra de Dios no sea deshonrada. Y el punto de Pablo también es que no solo las cosas malas que decimos o hacemos, sino también las cosas buenas que dejamos de decir o hacer, deshonran a Dios y a su palabra ante la iglesia y ante el mundo. El filósofo alemán del siglo XIX, Heinrich Heine, dijo: muéstrenme sus vidas redimidas y quizás me sienta inclinado a creer en su Redentor. Como mujeres de Dios debemos vivir para dar a conocer a Dios, para dar gloria a su nombre, para mostrar y modelar la imagen de Dios en nosotras. Y si han leído alguna vez la carta de Tito, aunque va apuntando primero a los ancianos y así en cada uno dentro de la iglesia, el punto principal, si lo ven, es que todos, en cada rol, den gloria a Dios, magnifiquen la gloria de Dios. Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Tito 2, 11 al 13. Aquellas que se aferran a la verdad divina y poseen sabiduría divina están en capacidad de discernir la pecaminosidad, la desesperanza y la futilidad de la sabiduría y los estándares de este mundo. Así que, hermanas, con esto en mente queremos avanzar un poco más y ver de qué modo podemos vivir para la gloria de Dios y reflejar su imagen. Y Danica va a ayudarnos en esto. Bueno, estamos en este tema, pero vamos a profundizar en el principio en eso. Y hoy en día, la gente alrededor de nosotros se preguntan, ¿puede una persona definirse a sí misma y a su género? Este es común. Mi respuesta podría ser en la forma de una pregunta también. Viene de Romanos. ¿Puede una cosa creada declarar lo que es? Es obvio, por lo que ya hemos dicho en Tito 2, que la respuesta es no. Hay roles específicos para cada género por la gloria de Dios. Y les pregunto a ustedes otra pregunta. Cuando vemos un reflejo, sabemos que el reflejo no es la realidad, ¿sí? Es obvio. La chica del espejo no es la chica real. El reflejo en el estanque no es la persona real.
Del mismo modo, cuando nos dicen que somos la imagen o el reflejo, el adorno, el brillo o la gloria, tenemos que volver al original para averiguar quiénes somos realmente. Y para averiguar cómo define Dios la feminidad, volvamos al principio, donde vemos en los primeros capítulos de la Biblia la creación por Dios de hombres y mujeres. Así que veamos el original. La Biblia nos muestra que el hombre y la mujer han sido creados iguales, pero con funciones diferentes que colaboran para ser imagen de Dios. Dios es el perfecto. Él es la persona que estamos reflejando. Somos la imagen. Esto es lo que vengo a proponerte. Cuando comprendamos nuestra feminidad como parte de la imagen de Dios, seremos capaces de reflejar la gloria de Dios como sus hijas en la iglesia. Y podremos ayudar a nuestras hermanas en la iglesia a hacer lo mismo. Vamos juntas a Génesis 1 y vamos a leer versículos 26 y 27 de Génesis. Génesis 1, 26 y 27. Bueno, la palabra de Dios dice en Génesis 1, 26 y 27. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En estos versículos vemos que Adán y Eva fueron creados a imagen de Dios. ¿Qué significa ser creado a imagen de Dios? Wayne Grudem dice, cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, en versículo 26, el significado es que Dios planea hacer una criatura similar a sí mismo. Dios podría haber hecho solo un género, pero eligió hacer a los varones con ciertas características y a las mujeres con otras. Y esto es clave, para que cada uno de ellos reflejen en una forma diferente partes distintas de su carácter y semejanza. Te recuerdo esto a ti todos. El objetivo de nuestra feminidad es reflejar a Dios para darle gloria. La idea de igualdad, tan importante para las feministas, no es mala en sí misma. Dios vio toda su creación en el Génesis y la llamó buena. La Biblia afirma que el hombre y la mujer tienen el mismo valor. Courtney Ressig, en su libro Feminista Accidental, del que hemos tomado gran parte de nuestra charla, dice, el hecho de que haya sido creada a imagen de Dios significa que tienes un valor increíble. ¿Pero por qué? Porque Dios tiene un valor increíble. En otras palabras, la imagen es valiosa por el valor de lo que representa. Repito, la imagen, nosotras, es valiosa por el valor de Dios que Él representa. Nosotros representamos a Él. Pero el hecho de que Dios nos haya creado igualmente valiosas también no niega que tengamos funciones diferentes.
En la economía de Dios no tenemos por qué tener todos los mismos trabajos para ser iguales en valor. Aquí es donde chocan el feminismo y la imagen de Dios. Nuestro valor no se encuentra en lo que hacemos nosotras, sino en el Dios que nos creó a su imagen. Las feministas luchan por ser mejores, por tener poder y ganar, esencialmente para tener exactamente el mismo papel que el hombre, tanto en el mundo como en la iglesia. Pero esta lucha no tiene sentido. Esta lucha para valor no tiene sentido a la luz de las Escrituras y la imagen de Dios. En cambio, podemos ver la imagen de Dios en los papeles de las mujeres en dos formas concretas. Quiero proponer que lo que hace distinta a una mujer es la imagen de Dios que hay en ella. La primera parte de la imagen que vemos en Génesis es la de ayudante y la segunda es la de dadora de vida. Permíteme mostrarte dónde está claro esto en las Escrituras. Vemos primero el papel que Dios dio a la mujer de ayudante. Vamos a Génesis otra vez, pero a capítulo 2. Vemos en capítulo 2 de Génesis 10, versículo 18. En eso dice: entonces el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda adecuada. En ese versículo vemos que Dios insistió en que Adán necesitaba una ayudante y no era bueno que no la tuviera al principio. Por eso creó a las mujeres como ayudantes. Y también podemos ver la importancia de ese papel porque fue maldecida tras la caída en Génesis 3. Vas a una página más y ves en otras palabras, la maldición se dirigió a la identidad misma y la imagen misma de Dios en la mujer. En Génesis 3, 16, vemos allá, y dice: a la mujer, él dijo: en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz los hijos. Con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. ¿Ves en la maldición sobre la relación entre la mujer y su marido esta consecuencia? El rol de ayudante en ese momento se hizo muy complicado. Y seguimos con esta responsabilidad, pero después de una caída que nos hace muy, muy difícil. Este papel de ayudante no queremos a veces. No se mira a veces con mucho valor. A veces pensamos que los líderes son los mayores y los ayudantes son de segunda categoría. Pero vamos juntos a la definición de ayudante en las escrituras y vemos la imagen de Dios en eso. Vemos que dice hay una palabra hebrea de ayudante. Dice, esta palabra está utilizada en realidad para Dios en otras partes de la Biblia. Vemos que Dios ayuda a su pueblo en Éxodo y en Salmos. Y la palabra ayudante también se aplica y está utilizado para describir a Dios Espíritu Santo en Juan 14, 26. ¿Y quién, sino nuestro Salvador, Jesucristo, fue un ayudante definitivo para nosotros todos, ya que soportó el peso del mundo en nuestro favor, ayudándonos a obtener la salvación eterna?
Sabemos bien que Filipenses 2, 5 a 7 nos dice. Pueden acompañarme a ver en Filipenses 2, 5 a 7. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Qué privilegio tenemos poder reflejar de nuevo humildemente el Evangelio mientras cumplimos nuestro papel de ayudantes. El papel de ayudante no es tarea fácil. La humildad es mucho más difícil que el orgullo. Pero cuando discipulamos y aconsejamos a las mujeres para que reflejen la gloria de Dios en los papeles de la mujer, estamos contando juntas la historia del Evangelio al mundo. En segundo lugar, podemos ver también la imagen de Dios en la mujer en su papel de dadora de vida. Dadora de vida es un rol que dio Dios a nosotros en Génesis. ¿Cómo vemos esta imagen en la realidad de quién es Dios? ¿Cómo es Dios un dador de vida? Obvio, en Génesis, como creador del mundo. Y lo que es más conmovedor, como dador de vida eterna a través de su Hijo Jesucristo en la cruz. El nombre Eva significa dadora de vida. Podemos ver que Adán no pudo procrear hasta que entró en escena la dadora de vida, Eva. Y vamos a versículo 24 del capítulo 2 de Génesis, que dice: los dos se convertirán en una sola carne, refiriéndose a varias cosas, incluida la procreación. Y en Génesis 2, cuando la maldición cayó sobre la mujer, de nuevo, la maldición afecta a su papel de dadora de vida en la procreación y la crianza de los hijos. Evidentemente, la maldición implica dolor en la maternidad, pero las mujeres se enfrentan al dolor en otras áreas de dar vida, como infertilidad, pérdida de hijos, niños que hacen berrinches, hijos descarriados, hijos que rechazan a su creador. El vínculo que una madre siente o ora con su hijo es a menudo la fuente de su mayor sufrimiento, ¿sí? Y no me refiero solo a la maternidad, aunque dar vida es sin duda en parte importante. También me refiero a dar vida de forma emocional y espiritual. Y en este sentido, dar vida es para todas, casadas, solteras. Esto no significa que un hombre también no puede dar vida en una forma emocional o espiritual, sino que las mujeres están especialmente equipadas y llamadas a ser imagen de Dios de este modo. Y si rechazan esta parte de la imagen de Dios en sí mismas, hay conflicto, problemas y pecado. O si una mujer no es capaz de cumplir su papel de dadora de vida, se produce sufrimiento y dolor, ¿sí? Susan afirma que las mujeres están llamadas a ser dadoras de vida en cada relación y ministerio que Dios confía a nuestro cuidado. Por ejemplo, las palabras de ánimo dan vida a los desanimados. Los ministerios de compasión infunden vida a los cansados y agotados. Los ministerios de disponibilidad y hospitalidad hacia los vecinos no salvos dan vislumbres de vida.
Cuando vimos la vida de la bondad amorosa, impartimos vida en una gran variedad de funciones maternales, casados o solteras. Ok, para resumir, la imagen de Dios en la mujer que vemos del Génesis podemos definir como ayudante y dadora de vida. Y te digo, cuando aceptes este papel, los papeles, como imagen de la gloria de Cristo, como dador de vida y ayudante, encontrarás satisfacción. Porque estás viviendo en la forma que Dios te creó para tu vida. Este punto de vista nos libera realmente en vez de las promesas vacías del feminismo. Ahora, para los fines de esta conferencia en la que estamos explorando estas ideas de la consejería y el discipulado de las mujeres, si no comprendemos lo que realmente es una mujer en el contexto de las Escrituras, no podremos aconsejar ni discipular correctamente. Y ahora juntos vamos a hablar de cómo eso puede afectar prácticamente a nuestras vidas y nuestras iglesias. Hemos visto que el feminismo ha intentado crear una comunidad de personas que trabajan juntas por un objetivo común de igualdad. Pero a veces el resultado del empeño feminista solo ha acabado con mujeres haciendo todo lo posible por demostrar su valía, insistiendo en su propio camino y luego pisoteando a los hombres como resultado. Como dijo Danica, si comprendemos nuestros papeles en la iglesia como hombres y mujeres, podremos cuidarnos mejor los unos a los otros. Mark Dever define así la finalidad de la iglesia local. El fin y el propósito de todo esto es la gloria de Dios mientras les damos a conocer. Y volviendo a Tito 2, ¿cuál era el objetivo de las funciones de hombres y mujeres en la iglesia? Reflejar la gloria de Dios. Así que podemos ver que el papel de una mujer y el papel de la iglesia en el mundo es el mismo. Y ahora quizás estás escuchando esto y estás pensando, sí, yo ya sé todo eso. Y no creo que soy feminista, porque ser feminista es pecado. Entonces yo sé que no estoy lejos de ser eso. Pero realmente dentro de la consejería, cuando charlamos con mujeres, encontramos muchos ejemplos que podemos ver que el feminismo ha infiltrado en sus pensamientos. Y algunos de los ejemplos que tenemos son, por ejemplo, yo puedo hacerlo sola. Por lo tanto, no voy a contar a nadie que mi matrimonio está mal o que estoy luchando con un pecado sexual. Pienso que lo puedo hacer sola. O yo necesito y merezco hacer cosas para mí misma primero. O también hemos escuchado el sentido de que no quiero decir que no tengo una carrera profesional ahora, no valgo. Si no tengo eso, no valgo. O cuidar la casa y quedarme con mis hijos, eso no vale realmente, sí. He estudiado una carrera profesional y soy esa carrera. Pero lastimosamente no estoy usándolo bien. Estoy en casa. También hemos escuchado, por ejemplo, ser soltera me da más tiempo para hacer lo que yo quiero. Es mi tiempo al fin. O ser soltera me hace ser menos mujeres de aquellas mujeres que están casadas, tienen hijos o esposos. En mi rol de madre, mis hijos me sacan todo el tiempo. No, necesito más tiempo para mí. Y también a veces cuando estamos hablando con algunas hermanas, me dicen, pasa que si me meto en los asuntos de mis hermanas e intento ayudarlas, no voy a tener tiempo para mí. No sé si me quiero complicar tanto la vida en involucrarme y ayudar a mis hermanas. O, es un poco demasiado cerca, pero si estás casada, no sé si quiero tener más hijos. No tengo más energía. El tiempo que quiero, ellos sacan. Tengo más metas que eso. O a veces cuando juntamos con otras hermanas de la iglesia, estamos hablando sobre nuestros maridos.
A veces murmuramos acerca de los esposos y lo mal que hacen, ¿sí? O otros pensamientos como siempre las mujeres en la iglesia somos los que debemos servir la comida o cuidar a los niños. ¿Acaso los hombres no lo pueden hacer también? Y realmente podemos seguir ejemplificando sobre ideas que se pueden ver infiltrado la ideología o algún tipo de filosofía como el feminismo. Pero la idea es que puedas ver dónde está tu corazón, tus pensamientos y tus sentimientos respecto a este tema. ¿Te incomoda el hecho de ser expuesta frente a otras mujeres? ¿Estás siendo discipulada o discipulás a otras mujeres en tu iglesia local? ¿Has estado rindiendo cuenta a alguna hermana sabia en tu iglesia o estás tratando de luchar sola? Tengamos cuidado, hermanas, porque el feminismo y sus ideas se pueden disfrazar muy fácilmente en nuestra vida cotidiana y tan sutilmente que no nos damos cuenta. Entonces ahora vamos a lo positivo y lo que van a llenarnos de gozo, reflejando la gloria de Dios en tu vida, en tu hogar y en tu iglesia. Me refiero a los hogares de todos tipos, los papeles de todos tipos. Sé que hay muchas mujeres acá, madres solteras, trabajadoras, viudas, más. La idea es darte un ejemplo, pero no es obvio tu vida, tienes que aplicar bien a tu vida. Primero voy a enfocarme en las que tienen hijos y las que están casadas. Este es el rol que obvio tengo yo en este momento de mi vida. Te pregunto, en tu papel de ayudante y dadora de vida como esposa, sé que estás llamada a ayudar a tu marido y a tu familia en su vida cotidiana. Y te digo que estás casada con tu marido particular, no con otro. Por lo que ayudarle es aprender de él específicamente y de lo que le gusta y que necesita. Entonces, ¿necesita tu marido ayuda con su trabajo? Pero es algo, no sé, que no entendés, no sabes. Mi sugerencia de estos puntos es interesarte y hazle preguntas. ¿Hay algo que te molesta sobre sus hábitos? Él deja los medias en el piso siempre. Es posible en eso que él necesita la ayuda paciente de vos y no tu queja. Ora por él y ten paciencia con él en su proceso de santificación y cambio. Este es tu rol de ayudadora. Tito 2 también recuerda a las mujeres mayores que enseñen a las más jóvenes a ayudar a nuestros maridos mediante la sumisión. Este tema de sumisión queda fuera del alcance de esta charla, pero como líder, el papel a que Dios ha llamado a tu marido, ¿cuánto más fácil le harás su trabajo de líder cuando le ayudes sometiéndote voluntariamente a sus ideas y deseos? Piensa conmigo, ¿cómo puedes dar vida emocionalmente y espiritualmente a tu marido? ¿Y cómo puedes animar a las mujeres más jóvenes a hacer lo mismo? Y ahora entro en un tema complicado y con mucho cuidado les digo, ¿cómo puedes dar vida, si sos casada en esta época de vida, en una forma física? En el mundo del feminismo, tener más hijos es algo restrictivo para tu ser. Pero en la economía de Dios, tu papel te llama a pensar diferente. Entiendo también que hay mucho dolor y hay muchas mujeres que no pueden tener hijos por razones médicas. Y es un tema muy doloroso. No estoy hablando con vos. Pero con un corazón enfocado en la gloria de Dios, es posible que Dios está llamando a vos y a tu esposo a considerar tener más hijos por su gloria. Examina tus razones para no tener hijos. A veces, las razones son algunas que son centradas en ti mismo.
y no en razones que vienen de la fe. Y otra cosa, piensa conmigo, ¿cómo puedes dar vida en todas formas? Puedes ser obvio en esta forma física, pero puedes también, como hablamos, en una forma emocional y espiritualmente. Como una mamá, ¿cómo yo puedo dar vida a mis hijos, conociéndoles, sirviéndoles a diario, sin quejarme y con excelencia? Los platos y la ropa no se doblarán solos. Y un corazón quejoso y enojada durante estas actividades no refleja la imagen de Dios en ti. Muchos me dicen, no sé cómo haces con 5, y mi respuesta es no sé tampoco. Pero el Señor que me dio vida me ayuda a reflejar su gloria y está santificándome en ese proceso. No soy paciente, Él está haciéndome paciente. No tienes que tener paciencia para ser madre. Él va a hacerte en eso. Bien, y ahora, hermanas solteras, esto también es un llamado para nosotras a ser ayudantes. Si vivís con tus padres, sos llamada a ser ayudante de tus padres. A las hermanas jóvenes que quizás están presentes, que aún viven con ellos, ¿realmente hacen que el trabajo como padres de sus padres sea un gozo al estar con ustedes? ¿Responden en obediencia a sus padres en su casa? Y a las hermanas no tan jóvenes, más bien adultas, pero que quizás aún viven con sus padres, ¿honran a sus padres en la forma en la que respetan y hablan con ellos? Murmurar y quejarse de tus padres no es ser la dadora de vida a la que estás llamada a ser. Y en tu trabajo, ¿eres una ayudadora para tu jefe? Toma tiempo para saber sobre lo que facilita el trabajo de tu jefe y sírvele con un corazón feliz. Ora para que Dios te permita ayudar de formas que les puedas mostrar el Evangelio. ¿Sos estudiante en la universidad? Bueno, este es el momento en que seas una ayudante y una dadora de vida para tus compañeros de clase, o si vives con alguna compañera. ¿Tus compañeros de clase necesitan ayuda para estudiar una materia que te resulta fácil? Bueno, tómate el tiempo y la paciencia de poder compartir con ellos. O quizás tu amiga o compañera con quien vives necesitas que por hoy laves los platos o necesita alguien con quien hablar esta noche. Reserva tiempo para ayudar de estas maneras. Mujeres mayores, quizás las viudas o los que no tienen hijo, pero están en casa, procuren dar a las mujeres más jóvenes vida espiritual en su enseñanza y discipulado hacia ellas. Enséñeles sus funciones y lo que significa ser mujer. Y cuando no estén siendo ayudantes o dadora de vida, no te escondas detrás de tu miedo a no saber qué decir o qué hacer. Pide a Dios y a tu iglesia local que te ayuden a animarlas y a exhortarlas. Siempre es un buen momento para aprender y compartir, sin importar la edad. Mujeres jóvenes, esfuércense en su papel de ayudante y dadora de vida en su hogar, sea el tipo de hogar que sea, para que la palabra de Dios no sea difamada y para que su gloria pueda mostrarse en nuestra feminidad. Mujer soltera, trabaja para dar vida y ser un ayudante en la comunidad y en la iglesia en la que Dios te ha puesto. Pronuncia palabras de aliento, sirve con alegría y ama a los que te rodean. Cuando vivas tu papel de mujer, verás brillar la luz de Cristo a través de ti. Del mismo modo que el mensaje del feminismo a veces difama la maternidad y el matrimonio, el mensaje del feminismo en la iglesia a veces difama los dones de servicio. Y en lugar de ello, debemos recordarnos el valor de cada don en lo que Pablo nos dice en 1 Corintios 12, 16 hasta 20. No tienes que ir, voy a leer rápido. Estamos al fin de decir, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué será del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Las formas
en que puedes ayudar y dar vida a tu iglesia son muchas. No te pido tampoco que te comprometas en exceso, sino que ejerzas sabiamente tus dones dentro del cuerpo de Cristo. Así que si lo estás haciéndolo, hazlo de más, con una alegría que procede del Señor. Si no estás sirviendo al cuerpo, ayudando o dando vida de alguna manera, mira en ti todos cuáles son tus funciones en la iglesia y habla con tus líderes y pastores para averiguar de qué manera puedes servir. No somos libres para definir nuestro papel a nosotras mismas. El Dios nos dio. Pero se nos ha dado mucha libertad para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer en la iglesia. Y veamos de nuevo Tito 2, 11 al 14, y con esto vamos a ir terminando, donde dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Entonces, brillemos juntas para reflejar a Cristo en nuestras iglesias. Y dejemos que la cruz de Cristo se adorne a través de nuestra feminidad, imaginando a nuestro gran Dios. Oramos. Padre Santo, muchísimas gracias por este tiempo que podemos tener para ver en tu palabra lo hermoso que has hecho en nuestra vida como mujeres y como hijas tuyas, Señor. Ayúdanos a poder vivirlo, a poder amarlo, a poder sentirlo, a poder pensarlo y que podamos levantar nuestra mirada y ver en el cielo que podemos dar gloria a tu nombre con todo lo que hacemos. Señor, ayúdanos a levantar nuestra mirada dentro de nuestra iglesia local y ver de qué modo podemos servir y cuidar el alma de nuestras hermanas. Señor, danos sensibilidad y amor hacia tu palabra y que a través de tu palabra podamos dar buenos y sabios consejos. Gracias por esta hermosa tarde. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén. Y trajimos unos libros para mostrarle, porque siempre hay libros, que son de diferentes temas para todas las edades, pero siempre para poder crecer y servir mejor. Bueno, Danica, ¿puede mostrar? Bueno. ¿Ese querés contarlo vos? Bueno, este libro es que sacamos, se llama El Feminista Accidental, está en inglés, perdón, pero podemos ayudarte a encontrar esto. Y este habla sobre el feminismo y el paso de tiempo con esto y cómo afecta a la iglesia. Ese es muy buena, especialmente si lees inglés. Pero los otros están en español. Esto va a ser más útil. Bueno, este, no sé si lo conocen, es 50 preguntas cruciales sobre la masculinidad y feminidad, de John Piper y Wayne Grudem. También muy bueno. Tenemos dos que son sobre el autonomía sexual en el mundo y la revolución sexual, que son esas. Son de Miguel Núñez y se llama Joe Owen. Este es un parte de esa charla. Y tengo también, este se llama La Esposa Excelente, por Martha Peace. Y esos dos sobre soltería. Sí, este no lo he leído todavía, pero me dijeron está muy bueno. Se llama 7 mitos sobre la soltería, pero este sí lo leí y es muy bueno, que se llama Soltero por ahora. Y habla justamente de cómo vivir sirviendo y amando al Señor mientras somos solteros. Estas son sugerencias y también queremos darte el espacio para preguntar después si quieren acercarse. Estamos dispuestas a charlar este tema y más. Gracias por tenernos.